A ver, en ese primer ejercicio, ¿cómo comprobamos si esa operación asterisco definida en el conjunto A cumple o no cumple la propiedad conmutativa, perdón, de clausura o cerradura? Cuéntanos, mi Ah, niña. tienen estos, los elementos de la columna tienen que estar presentes en el conjunto A, igual que verificar que todos los elementos del conjunto A pertenezcan. A ver, vamos ordenando una idea. No nos pongamos nerviosos, hijos. Cuando hablemos, siempre hay que ordenar nuestras frases. Los elementos de la fila de entrada de datos y los elementos de la columna de entrada de datos tienen que ser elementos del conjunto A. Tienen que ser Ah, todos los elementos del conjunto A. Ahí tienen que estar en la fila y en la columna todos los elementos de A. Y lo otro que has intentado decirlo es lo del cuerpo de la tabla. Los elementos que están en el cuerpo de la tabla solo pueden ser elementos de A. No pueden haber elementos extraños. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Los elementos que están en la fila de entrada de datos y en la columna de entrada de datos son los elementos del conjunto A. Y los elementos que se encuentran en el cuerpo de la tabla solamente pueden ser elementos de A, no pueden haber elementos extraños. Si comprobamos esos dos criterios de análisis y se cumplen, entonces decimos que sí cumple la propiedad de clausura o cerradura, o decimos que la propiedad, la operación asterisco es cerrada, ¿ya? En A. Cumple la propiedad de clausura o se dice que la operación asterisco definida en A es cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Es bien fácil verificarlo. No es cosa del otro mundo. Requejo Burga. Sí, Chique. Buenos días, joven. muy bien, pues. Vamos a verificar la otra propiedad. ¿Cuál es, hijo? Aparte de la propiedad de clausura, ¿de qué otra propiedad se habló? De la propiedad conmutativa. Muy bien, la propiedad conmutativa. Y recordarán ustedes cuál es el concepto de propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, antes de entrar a la conmutativa, resumiendo, ya ustedes están en tercer año, ya tienen que saber un poco más. ¿Cuál es el objetivo de la propiedad de clausura? Recuerden ustedes los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos también han trabajado esto. La operación de adición en los números naturales se dice que es cerrada. La operación de adición en los números naturales se dice que es cerrada. La operación de sustracción no. ¿Por qué crees tú que la operación de adición en los números naturales es cerrada? Porque cuando sumamos dos números naturales, ¿cuál es el resultado? Otro número natural. ¿Te das cuenta o no? Esa es la idea de la propiedad de clausura. Si nosotros trabajamos con elementos de un conjunto, tanto los elementos que participan, en este caso son los operandos, los que están en la fila y en la columna, yo tomo cualquier pareja de elementos de este conjunto
y lo relaciono con este operador, el resultado tiene que encontrarse en ese conjunto. Por eso recibe el nombre de operación interna. Tanto los elementos que se operan como el resultado se encuentran dentro del mismo conjunto donde se ha definido esa operación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los números naturales la adición es una operación cerrada, pero la sustracción no, porque eso no es natural. Por eso es que la sustracción no es una operación cerrada en los números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Tanto los elementos que se van a operar como el resultado, todos se encuentran dentro del mismo conjunto donde se ha definido dicha operación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Esa es la conclusión. ¿Ya? Ustedes ya están en tercer año, ya estamos entrando a cuarto, ya en cuarto trabajamos esto con un nivel mucho mayor ya. Ya lo de primero y segundo lo dejamos ahí nomás que vayan aprendiendo un poquito. Conclusión. Tanto los elementos que se operan como los resultados coma, todos ellos se encuentran o todos ellos pertenecen, ¿no? Al conjunto donde se ha definido la operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Sí, profesor. Esa es la idea en la propiedad de clausura o cerradura. Ahora vamos con la propiedad conmutativa. Dice cualquier pareja, ojo, todos, tienen que cumplir con todas las parejas. Todas las parejas. De dos elementos que tome yo acá. Todas las parejas deben cumplir que cambiando el orden de los operandos se obtiene el mismo resultado, pero tiene que cumplir en todas las parejas, A con B, A con C, A con D, A con A, B con todas las parejas. Entonces yo no voy a ponerme a comprobar cada una de las parejas que a ver si se cumple o no, pues por eso hay un método. En las tablitas hay un método para comprobarlo rápidamente. Caso contrario, yo tenía que probar con todas las parejas, porque tiene que cumplir con todas. Ese es el requisito de la propiedad conmutativa. Cambiando el orden de los operandos se obtiene el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ahora sí,
para tabla, porque esto también se puede usar sin tabla, pero ahorita estamos trabajando con tabla. Para las tablitas, ¿cuál era el procedimiento a seguir para verificar si la propiedad era o no era conmutativa, perdón, si la operación cumplía o no cumplía con la propiedad conmutativa? ¿Cuáles son los pasos a seguir para comprobar si cumple o no cumple la propiedad conmutativa? Esa es la pregunta que estoy formulando. A ver, ¿qué nos dice Requejo Burga? Sí, profesor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debemos, ¿Ha visto o no ha visto el video? Así de sencillas son las cosas. El que ha visto sabe, el que no ha visto, lastimosamente no sabe qué responder. ¿Qué nos dice Vergara Barón Anaí? Apoya a tu compañero. Primero se ordena la fila y la columna de entrada. En la fila de izquierda a derecha y en la columna de arriba hacia abajo. Correcto. Ordenar la fila de datos y la columna de datos en forma idéntica. Ambos deben tener el mismo orden sus elementos. Profe, ¿cómo me doy cuenta que los dos están ordenados igualmente? Por eso son las flechitas. En la fila de datos tú chequeas el orden de izquierda a derecha. Ese es el orden que llevan sus elementos. A, B, C, D. Ese orden lo debe tener la columna, pero de arriba hacia abajo. A, B, C, D, A, B, C, D. Profe, ¿qué pasa si alguno no lo tiene? Tenemos que ordenarlo. Ahorita no les he puesto ningún ejercicio de ese tipo, pero el día viernes vamos a darle desordenados. A ver si vuelven a verificar eso. Tiene que ordenarse, ese es el primer paso. Tengo que verificar. Si yo no verifico y actúo directo, lo más probable es que te equivoques. La fila de entrada de datos y la columna de entrada de datos, sus elementos deben tener el mismo orden. ¿Y cómo compruebo eso? En la fila verificas el orden de izquierda a derecha y en la columna lo verificas de arriba hacia abajo. ¿Estamos? Sí, profesor. Siguiente paso, mi niña. Ya chequeamos que sí están ordenados de igual forma. Se traza la diagonal principal. Se traza la diagonal principal. Segundo procedimiento. Tercero y último. El tercero se verifica que los elementos que quedan en ambos lados sean diagonales, o sea, de forma simétrica. Sean iguales, simétricamente. Exista simetría. Tiene que haber simetría respecto a la diagonal. O sea, tiene que ser iguales arriba y abajo. Muy bien. Y una forma de comprobarlo es trabajando. Ojo que solamente van a trabajar en el cuerpo de la tabla. Chequean la primera fila, BCD, y la primera columna acá, a la izquierda, BCD, tienen los mismos elementos y en el mismo orden. Hay simetría. La siguiente fila, DA, la siguiente columna, DA, tiene los mismos elementos y en el mismo orden. Hay simetría. B y B. Hay simetría. ¿Estamos de acuerdo? Hay simetría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, sí cumple la propiedad conmutativa. Ya no tienes que trabajar pareja por pareja. Esa es la idea. En la tablita, esa es la forma rápida de hacerlo.
¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Vigo Romero. Sí, profe. Siguiente propiedad, ¿cuál es? La del elemento no. La del elemento neutro. ¿Con qué letra se simboliza el elemento neutro? E. Con la letra E, una letrita así, de ese tipo. Aquí hay que tener cuidado. Dice, este símbolo lo explico en el video. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuántos elementos neutros pueden existir? Uno. Eso simboliza, existe únicamente o solamente uno. Eso es lo que significa ese símbolo en matemática. Solo hay un elemento neutro en ese conjunto. ¿Qué más? ¿Qué se tiene que chequear? Que cuando yo opere cualquier elemento con el neutro, o el neutro con cualquier elemento, tiene que salirme el mismo elemento. Cero. Eso es lo que significa. ¿Qué pasa en la adición, por ejemplo? En la adición ustedes saben que el elemento neutro es el cero. ¿Por qué? Porque cualquier número sumado con cero queda el mismo número. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación en los números naturales? El 1. Cualquier número multiplicado con 1, ¿qué te da? El mismo número. ¿Es cierto o no? ¡Habla! Sí, profe. Ok. Esa es la definición de elemento neutro. Eso debe comprobarse. Y acá debes comprobarlo con todos los elementos de A. Entonces no voy a estar poniendo uno por uno. ¿Cuál es el método práctico en la tablita? Dímelo. Encontrar la columna. Una columna que tiene la columna de Igual. datos. Encontrar ¿En dónde tengo que encontrar una igual? en el cuerpo de la tabla En una el cuerpo columna. de la tabla. Igual. Tengo que buscar una igualita, una fila en el cuerpo, Una perdón, columna. una columna, en este caso, una columna en el cuerpo de la tabla que sea igual a la columna de entrada de datos. ¿Qué más? Y luego una fila igual. Y luego lo mismo con la fila. Ahí está. Y luego, ya una vez que hice eso, Donde se intersecta es la el elemento no. intersección de esa fila y esa columna en el cuerpo de la tabla, ese señor, ¿quién es? El elemento no. Ese es el elemento neutro. O sea que sí posee elemento neutro. ¿Y quién es? A. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, Amara. ¿Se entendió hasta ahí? Eso. Sí, profesor.
El alumno B. Ortiz. Sí, profesor. Buenos días. Buenos ¿Cuál días. es la última propiedad? El elemento inverso. El elemento inverso. ¿Cómo se representa? A menos 1. Claro. Con exponente -1. Cuidado, en operadores, yo les puedo pedir un ejercicio. Da esta tabla y te puedo decir allá. El inverso de A operado con el inverso de B dividido entre el inverso de C y todo al final inverso. Y el alumno se va a poner 1 sobre A más 1 sobre B. Ya lo malogró el problema porque eso no es correcto. El -1 acá no es invertir el número como te enseñan en álgebra. Acá se denomina elemento inverso. ¿Estamos de acuerdo? No vayas a hacer ese error. ¿Estamos? Estoy hablando. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. ¿Y qué dice la propiedad? Si hay elemento inverso, ¿qué debe ocurrir? Todo elemento de A debe tener su elemento inverso. Tal que operado de cualquier forma, primero el A y luego su inverso o al revés, siempre obtengamos el neutro. Por ejemplo, en la multiplicación el elemento neutro es el 0. Cualquier número multiplicado con 0 es elemento absorbente, ¿no? En la multiplicación sería, ahí sí sería 1 sobre A, ¿no? Un número multiplicado con su inverso te da 1. Y en la adición se habla del número con signo, en la adición, pero números enteros, ¿no? No en los naturales. El opuesto con signo cambiado. Muy bien. A ver, ¿cómo hallamos los inversos? ¿Cómo hallamos los inversos? Hay un procedimiento para hallar los inversos. ¿Cómo hallamos los inversos? ¿Qué dice el alumno Beco? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué dice el alumno Beco? Va a terminar su participación. Tenemos que tener el elemento neutro. Debemos ubicar. Ya tenemos el elemento neutro que era la letra A. ¿Qué más? Ya sabemos que si hay neutro acá y es A. ¿Qué más? Miren que el requisito es conocer el neutro, ¿ah? Cada vez que quieras hallar los inversos, lo primero que tienes que haber hallado es el neutro. ¿Qué más? Ya tengo el neutro. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué dice César Torres? Torres Fernández César. Sí, profesor, buenos días.
Ya se determinó que el neutro es el A. ¿Qué más hago? Eso pasa porque no ven el video, pues a ver. Santos Martínez Hadilson. Santos Martínez Hadilson. Sí, profesor. ¿Qué hacemos para hallar los inversos? Rodríguez Vergara. Primero Alfredo. hallamos el elemento neutro, profesor. Ya eso lo vienen diciendo hace rato. Ya tenemos que el elemento neutro es el A. ¿Qué más hago? Y calculamos los elementos inversos. ¿Cómo? Pues estoy preguntando cómo. Ya tengo el neutro. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago en la tabla para hallar los inversos? ¿Qué dice Rodríguez Vergara? ¿Qué dice Paulo Ochoa? Sí, profe. ¿Qué hacemos para hallar los inversos? Si ya sabemos que el neutro es A. En el cuerpo de la tabla Ya. ubicamos el tono neutro y así como un espejo en la parte, en la fila, ubicamos. En el cuerpo de la tabla ubicamos el valor del neutro donde aparece. En el cuerpo de la tabla ubicamos todas las A, que es el neutro. Señalamos dónde aparece el neutro en todo cuerpo de la tabla. Ya, ya los ubicamos. ¿Y luego qué hago? Para hallar el inverso de A, ¿qué hago? O sea, así como hacer una flechita hacia el elemento neutro y hacia arriba para Me voy ubicar el elemento neutro. horizontalmente y choco con el neutro y luego miro hacia arriba y el elemento que está arriba ese es su inverso. Correcto. Entonces el inverso de A es el mismo A. Sigue, el inverso de B. Es de, profe. Avanzamos horizontalmente hasta llegar donde está el neutro y miramos hacia arriba. Es D. Muy bien. Es D. ¿Quién es el inverso de C? El mismo. En la columna, siempre partimos de la columna. Nos vamos a la columna y ubicamos el C. Avanzamos horizontalmente en busca del neutro. Una vez que encontramos al neutro, miramos hacia arriba. Y el que está arriba es inverso. ¿Quién es el inverso de C? El mismo C. ¿Quién es el inverso de D? B. Voy en busca del neutro. Una vez que lo encuentro, me voy hacia arriba. Y ahí está. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Profesor.
Seguimos. El alumno Rioja. Rioja Delgado. Sí, profe. Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Primero, vamos a verificar si cumple la propiedad de clausura o cerradura. ¿Qué hacemos? Dime. Quiero saber si esa operación asterisco definida en A cumple o no la propiedad de clausura. Hablen. Nada. A ver, Requejo Burga, vuelva a participar. Requejo Burga. Sí, profesor. Estamos preguntando si cumple o no cumple la propiedad de clausura o cerradura. Ya escucho. Delgado Espinosa Iris, ¿qué nos puede decir? Sí, profesor. Tiene que ver que los números que están en la fila y columna de entrada pues, que pertenezcan al conjunto A. Ya, sean elementos del conjunto A en la fila y en la columna. ¿Qué más? Después vemos si los elementos que están en el cuerpo de la tabla también pertenecen a A. Muy bien. Dime tú, ¿cumple o no cumple? Sí, cumple, profesor. Muy bien, sí cumple. Listo. Delgado Saavedra Indira, nueva participación. Delgado Saavedra Indira. Quiero saber si cumple o no cumple la propiedad conmutativa.
Delgado Seclén, María de Los Ángeles. Sí, profe. La misma pregunta, ¿cumple o no cumple la propiedad conmutativa? ¿Qué hacíamos para chequear si cumplía o no la propiedad conmutativa? ¿Cuál es el primer requisito? Lo primero que teníamos que hacer. Verificar que todos los elementos del conjunto A Eso lo hemos hecho en la propiedad están anterior. en la fila y la columna. Eso es para la propiedad de clausura. Yo estoy pidiendo la conmutativa. Yo estoy pidiendo la conmutativa. ¿Cómo sería? Se ordena la fila y la columna. Se ordena la fila y la columna. ¿De qué manera? ¿Cómo se ordenan? En el mismo orden. En la misma forma, en el mismo orden sus elementos, ¿ya? La fila y la columna deben los elementos tener el mismo orden. Muy bien, dímelo, ¿están ordenados o no? Si están, no hay problema. Si no están, tenemos que arreglarlo nosotros. De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. De arriba hacia abajo debe tener el mismo orden. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están ordenados o no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Dime, ¿qué más te acuerdas? Luego, ¿qué se hacía? Siguiente paso. ¿Qué trazábamos? ¿Qué más se trazaba? Se traza en una línea diagonal La principal. diagonal principal, ese es el nombre. Se traza la diagonal principal. ¿Recuerdan los nombres, señores? Se traza la diagonal principal. Esa no es cualquier diagonal. Se llama diagonal principal. Ya, ¿qué más? Ya la tracé. Sigue. Después que le he trazado, ¿qué hago, mi niña? ¿Qué Se verifico? verifica que los elementos que quedan en ambos lados sean iguales. En ambos lados de la diagonal, o sea, hacia arriba y hacia abajo. A eso se le llama simetría. Que exista simetría respecto a la diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo chequeábamos esa simetría? La primera fila del cuerpo de la tabla, horizontalmente, de izquierda a derecha, tiene los elementos ordenados 1, 2, 3, 4. La columna los debe tener igualmente ordenados. 1, 2, 3, 4. La siguiente fila, 3, 4, 5. La siguiente columna, 3, 4, 5. Iguales. La siguiente fila, 5, 1. La siguiente columna, 5, 1. Estamos viendo que sí hay simetría. Por lo tanto, sí cumple la conmutativa. Muy bien, mi niña. Gracias. Siguiente, Elías Ballena Xiomara. Elías Ballena Xiomara. Sí, profe. ¿Se escucha? ¿Tiene elemento neutro o no tiene elemento neutro? Rápido. Y si tiene, ¿cuál es? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Rápido. Bueno, primero tenemos que ver si una columna igual a la columna de la entrada ¿Ya? y una fila igual a la de la entrada. Correcto. Dímelo, ¿hay o no hay?
¿Es igualita o no es igualita la fila? Sí, ¿Es igualita o no es igualita la columna? sí también. Entonces, ¿qué más? ¿Quién es el neutro? Tenemos que ver la intersección de la fila y la columna. Esa es la intersección. ¿Qué más? Entonces sí tiene un elemento neutro y es el 2. Correcto, sí tiene elemento neutro y es el 2. Muy bien. Listo, Xiaomi. Carlos González Gabriela. Sí, profesor. Vamos a hallar los elementos inversos. Ya. ¿Cómo llamamos el elemento inverso del 1? ¿Quién sería? ¿Cuál era el procedimiento? Señalar el elemento neutro. A. Señalar el elemento neutro. Ubicamos el neutro que es 2. Ubicamos todos los valores 2. Todos los elementos que valen 2. Ya está ahí. ¿Qué más? ¿Cómo encuentras el inverso del 1? La columna. Ya ubiqué el 1 en la columna. ¿Qué más? Lo ponemos con el elemento neutro. ¿Cómo lo ponemos con el elemento neutro? Acá está el 1. ¿Qué hago? O sea, una línea. Una línea horizontal hasta llegar al neutro. Ya de ahí. ¿Hacia dónde diriges tus ojitos lindos y hechiceros? ¿A dónde miras? Hasta arriba. Arriba, y ahí está el neutro. ¿Quién es el neutro? 3. Muy bien. Lo mismo con el 2, rápido. ¿Cómo sería? Lo ponemos con el elemento neutro y ¿Quién sería? sería el 2. El El 2. inverso del 3, ¿quién sería? Rápido. El 1. El 1. El inverso del 4, ¿quién sería? Rápido. El 5. El 5, muy bien. Y por último, ¿quién es el inverso del 5? El 4. El 4, muy bien, mi niña. Así de fácil. Muy bien, Gabriela.